Pues bueno, en las sesiones anteriores ya habíamos hablado de la definición de integral y vimos pues, dos métodos básicos para la integración. La semana pasada vimos la integración por sustitución, en la cual pues no es otra cosa más que deshacer la regla de la cadena. Y la sesión anterior vimos lo que es la integración por partes, que es deshacer la regla del producto de funciones. Bueno, y adicionalmente pues también vimos lo que es la regla de la función potencia. Y algunas integrales directas, como la del logaritmo, la de la función exponencial o de senos y cosenos. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con lo que ya pueden ver en su pantalla, que es la integración trigonométrica. ¿De qué trata esta integración trigonométrica? Tiene dos variantes. La primera es directamente la integración de funciones trigonométricas. Por ejemplo, puede ser que en algún momento nos enfrentemos a la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Esta pues no tendría una integral directa porque está seno al cuadrado, no es seno a la potencia 1, porque la integral de seno a la potencia 1 sería el menos coseno. Nada más nos fijamos en la tablita de derivadas, quién es la función de donde viene seno de x como derivada. La otra variante tiene que ver con una sustitución. También es como un método de sustitución, pero en este caso es una sustitución trigonométrica. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de una sustitución trigonométrica? Pues supongamos que queremos calcular la integral de una función. Entonces, lo que debemos hacer en esta sustitución trigonométrica es la función f de x, en lugar de reemplazarla por una variable, por ejemplo, u, t, m, como lo hemos hecho anteriormente, como lo hicimos en la integración por sustitución o por el doble cambio de variable simultáneo a través de la integración por partes, pues lo que hacemos es sustituirlo, pero por una función trigonométrica, por ejemplo, seno de u, coseno de u, tangente, secante, cotangente, cosecante, etcétera. Este tipo de sustituciones trigonométricas nos puede ayudar para algunas integrales que tal vez por partes se vuelvan un poquito más complicadas de resolver. O bien se vuelvan no complicadas, pero sí algo largas. En el caso de este tipo de sustituciones trigonométricas, para poder realizar integraciones, los beneficios que tienen es que podemos utilizar las identidades trigonométricas pitagóricas para poder hacer sustituciones en integrales que contengan raíces cuadradas. Más adelante vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, estas dos son las variantes de lo que le llamo la integración trigonométrica. Cuando integramos directamente funciones que incluyen senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes, o bien cuando podemos la integral, la función f de x que vamos a integrar, esa la podemos sustituir por una función trigonométrica, ¿sí? Primero vamos a ver las integrales de funciones, de algunas funciones trigonométricas, y después ya nos vamos a centrar en la parte de sustitución trigonométrica.
A ver, entonces, voy a empezar con esa integral simple. La integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Bien, fíjense que esta integral no la podemos realizar de manera directa. Por ejemplo, yo puedo decir, pues el seno de x es igual a u, y entonces al momento de derivar tendría el coseno de x es igual a la derivada de u respecto de x, y coseno de x diferencial de x es igual a... No es cierto, no, sí. Coseno de x diferencial de x es igual a diferencial de u. Si trato de despejar la diferencial de x para poderla sustituir acá, pues voy a seguir teniendo términos respecto a x. En este caso el coseno. Ahora, de aquí puedo despejar x. Y me quedaría x es igual al arco cuyo seno es u. Y entonces para que pueda tener aquí el despeje correcto de la diferencial de x, que me quede todo esto en términos de diferencial de u, pues tendría el coseno de x, pero ese es el arco cuyo seno es u. Y pues dense cuenta que ahí ya me estoy complicando más, entonces no hay una sustitución como la hemos hecho habitualmente para resolver esta integral, no es una sustitución algebraica, porque esto podemos decir que es una sustitución algebraica, porque toma en consideración el despeje de la diferencial de x para poder completar el cambio de variable. Bueno, entonces, como en este tipo de sustitución solamente nos vamos a complicar la integral, podemos utilizar otro tipo de sustitución, que en este caso tiene que ver con identidades trigonométricas. Por ejemplo, sigo teniendo la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Ahora, hay que buscar alguna identidad trigonométrica que nos ayude a quitar ese seno cuadrado de x. La primera que podemos contemplar pues es la pitagórica fundamental. Es decir, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Sin embargo, si yo despejo el seno cuadrado en esta identidad y lo sustituyo para acá, pues en realidad no le hice nada. Tendría ahí ya la integral de 1 diferencial de x. Porque esto me quedaría de esta manera. Si despejo el seno cuadrado, esto es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Bueno, la sustituyo en la integral y esto me quedaría como 1 menos el coseno cuadrado de x. Diferencial de x. Y pues sí, por linealidad pues ya puedo hacer la integral de 1. Pero a final de cuentas me queda la integral del coseno cuadrado de x, que pues, es lo mismo que la integral del seno cuadrado de x, o sea, el mismo nivel de dificultad. Entonces, esta identidad no me ayuda. Pero sí existe otra que nos va a ayudar a resolver una integral como esta. Existe lo que es el coseno de 2x, que es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Ahora, ¿por qué me va a ayudar esta identidad? Porque va a complementar a la pitagórica fundamental.
Fíjense lo que voy a hacer. Digo, tal vez ya vieron esta identidad en álgebra, tal vez no lo recuerden o tal vez no lo vieron. Pero entonces voy a hacer aquí rápidamente el desarrollo. Fíjense que de la identidad pitagórica fundamental, si en lugar de despejar el seno cuadrado, despejo el coseno, el coseno cuadrado de x pues sería igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y entonces puedo sustituir aquí arriba. Y esto me va a quedar como el coseno de 2x es igual a coseno cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Puedo despejar el seno. Bueno, primero simplificar estos y despejar para que me quede 2 seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x. Entonces, simplifico estos y los paso del otro lado. Y este coseno de 2x lo paso restando del otro lado. Bien, por último tengo que el seno cuadrado de x es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x. Y con esta identidad, con esta nueva identidad, ya puedo resolver la integral del seno cuadrado de x, porque hago esta sustitución y entonces integraría por un lado 1/2 y por el otro menos 1/2 del coseno de 2x. Y pues esa integral con un último cambiecito de variable en el cual 2x es igual a u, ya puedo realizar la integral completa. Entonces, si tenemos la integral del seno cuadrado de x diferencial de x, al sustituir por la identidad que acabamos de encontrar, pues me queda la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno cuadrado de x, diferencial de x. Esto es lo mismo que la integral de, bueno, 1/2, voy a sacar el medio de las dos integrales. 1/2 de la integral diferencial de x menos 1/2 de la integral de coseno de 2x diferencial de x. Ahora, la primera pues es una integral de función potencia, porque sería 1 entre el exponente más 1. Aquí el exponente de x sería la 0 para que me devuelva ese coeficiente 1. Entonces, sería 1 entre 1 por x elevado a la 0 más 1. Entonces 0 más 1 sigue siendo 1 y me queda x. Y nos queda menos 1/2 de esta otra integral. Coseno de 2x diferencial de x. Entonces aquí nada más reduzco un poquito y esto es 1/2 menos 1/2 de la integral de coseno de 2x. Diferencial de x. Ah, cierto. Este es 1/2 de x. Ahí está. Bueno, entonces, en la última integral, la que nos queda aquí de la integral del coseno de 2x, pues podemos hacer el cambio de variable. Entonces podemos decir que u es igual a 2x. Entonces la diferencial de u es igual a 2 diferencial de x.
Y entonces un medio de la diferencial de u es igual a la diferencial de x. ¿Qué es lo que podemos sustituir acá? Entonces esto se convertiría en la integral de x medios menos un medio de la integral del coseno de u por diferencial de x, que es un medio de diferencial de u. Entonces me quedaría un medio del coseno de u diferencial de u. Y la integral del coseno de u, pues podemos ir a nuestra tablita de derivadas, vemos quién es el coseno de u como derivada y resulta que encontramos que es el seno. Y finalmente encontramos que el seno cuadrado de x es igual diferencial de x. Se me ha estado olvidando poner las diferencial. Siempre hay que poner la diferencial. Es igual a x medios menos un medio por un medio, pues es un cuarto. La integral del coseno de u es el seno de u. Y habíamos dicho aquí arribita que u es 2x más la constante de integración. Y ya tenemos la integral. Y listo. Ustedes aquí pueden observar que el uso de la identidad trigonométrica nos ayudó a resolver esta integral del seno cuadrado de x diferencial de x de una forma eficiente, más o menos rápida. Digo, en este momento, como iba paso a paso, pues no fue tan rápido. Pero a final de cuentas, sí es una manera rápida en la cual puedan ustedes tomar en consideración el uso de las identidades trigonométricas para que les facilite el cálculo de las integrales. De hecho, este tipo de método de integración se ve mucho en cálculo integral, en cálculo vectorial. Al final, ya cuando ustedes comienzan a ver integración doble, integración triple o integrales de línea, van a darse cuenta que para calcular algunos volúmenes, áreas, momentos de inercia, trabajo, en algunas cuestiones necesitamos trabajar con senos y cosenos, debido a que utilizamos representaciones paramétricas. Y pues ahí cuando realizamos ese tipo de integrales, es de mucha ayuda utilizar un método como este, en el cual la integral de la función trigonométrica la podemos sustituir por una identidad y ver que se resuelve de una manera más rápida. A ver, esta es la integral de la secante novena de x por la tangente quinta de x diferencial de x. Vamos a calcular esa integral. Y pues vamos a hacer uso de lo que acabamos de ver, de que si tenemos una integral que involucra funciones trigonométricas, pues podemos utilizar una identidad para facilitarnos el desarrollo. Bueno, a ver, aquí hay que tomar en consideración algo. Antes de realizar cualquier sustitución, si tienen varias funciones trigonométricas involucradas en el integrando, pues es conveniente que hagamos lo siguiente. Primero, quiero saber cuáles son las derivadas de la secante y de la tangente de x. Ay, aquí lo puse al revés. El signo de igual.
¿Se acuerdan cuáles son las derivadas de la tangente y de la secante de x? De la tangente es la secante cuadrada. Exacto, secante por tangente. Bueno, pues ahí tenemos. De las funciones, la sugerencia es de las funciones trigonométricas involucradas, obtengan sus derivadas y observen que se encuentran prácticamente, están implícitas de esta manera. Bueno, ahora, ¿qué identidad trigonométrica me relaciona la secante con la tangente? Sabemos la trigonométrica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Está bien. Pero a ver, ¿qué otra identidad trigonométrica que en esta ocasión relacione a la secante y a la tangente conocen? Secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada, exactamente. Esta es otra de las identidades pitagóricas. Esta no es la fundamental, porque la fundamental siempre va a ser seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, porque involucra las funciones trigonométricas fundamentales, seno y coseno. A partir de esas dos, pues podemos obtener las demás. Pero esta nos puede ayudar, ¿por qué? Porque podemos realizar, por leyes de exponentes, la separación de esta función en diferentes productos. Y a partir de ella, pues ya podríamos tomar en consideración quiénes serían las funciones involucradas. Bueno, las sustituciones involucradas, mejor dicho. A ver, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Primero, dense cuenta que esta parte está en cuadrados. Y en el integrando pues tenemos exponentes impares. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar secante novena en un exponente par y un exponente impar. Tangente quinta también la voy a separar en un exponente par y un exponente impar. Es decir, voy a realizar esto. Voy a trabajar nada más con el integrando. Entonces, secante novena de x por tangente quinta lo puedo separar en secante octava de x por secante de x. Por leyes de exponentes, pues resulta que como se están multiplicando, tienen la misma base, los exponentes se suman y 8 más 1, pues me da precisamente el 9. Ahora, hago lo mismo con la tangente. Nada más que aquí la tangente me quedará como tangente a la cuarta por tangente de x. Bueno, a ver, aquí quiero que observen. Puedo reescribir esto como secante octava de x por tangente cuarta de x. Secante de x, tangente de x. Y entonces por eso es que les pedí que me dijeran quiénes son las derivadas de las funciones trigonométricas involucradas. Dense cuenta que aquí aparece la secante de x por tangente de x. Si nosotros cambiamos todo esto, secante octava por tangente cuarta, a algo que solo tenga secantes, pues nos damos cuenta que prácticamente ya tenemos completo un cambio de variable. Tendríamos completa la diferencial de ese cambio de variable. Ahora, se puede realizar lo mismo con tangente utilizando su derivada secante cuadrada. Se puede tratar exactamente de la misma forma. Nada más que hay que tomar en consideración que es posible que el cambio de variable sea un poquito más complicado precisamente por el cuadrado y porque tendríamos que buscar aquí exponentes pares, lo que sería el cuadrado, ¿sí?
Bueno, entonces, aquí tomen en consideración eso. Mejor manejar los exponentes 1 que tiene aquí secante y tangente, aunque estén en producto, a manejar este cuadrado de la secante cuadrada. Entonces, ya una vez que tengo el integrando separado de esta manera, pues lo único que necesitamos es que esto quede todo en términos de secante, para que aquí ya tenga la derivada de la secante y podamos hacer un cambio de variable. Bueno, entonces aquí voy a manejar nada más la tangente. Por leyes de exponentes, la tangente a la cuarta es lo mismo que la tangente cuadrada y todo eso elevado al cuadrado. De la identidad pitagórica que acabamos de mencionar, podemos despejar la tangente. Y entonces esto me queda como secante cuadrada de x menos 1. Y todo eso elevado al cuadrado. Pues no hay ningún problema con que me quede ahí secante cuadrada y todo eso elevado al cuadrado. Voy a realizar las respectivas sustituciones. A ver. Tenemos la integral original, que es secante novena por tangente quinta. Diferencial de x. Y de acuerdo a la separación que acabamos de hacer, nos quedaría secante octava de x, que es la que tengo aquí. Bueno, es más, lo puedo poner aquí abajo. Está, lo señalo aquí abajo, esa secante octava de x, por tangente cuarta de x, que es la sustitución trigonométrica que estamos tomando aquí, la sustitución por la identidad trigonométrica. Entonces esto nos quedaría por secante cuadrada de x menos 1 y todo esto al cuadrado. Y pues la última parte, que vendría siendo la secante de x por la tangente de x. Secante por tangente. Diferencial de x. Bien. Le voy a subir hasta acá. Y con esto ya podemos hacer una integración con el método simple por sustitución. ¿Por qué? Pues porque podemos decir, pues yo quiero que la secante de x sea igual a u. Vale. Derivo. La derivada de la secante de x es secante por tangente. Esto es igual a la derivada de u respecto de x. Despejando diferencial de u, pues nos quedaría que la secante de x por tangente de x, diferencial de x, es igual a la diferencial de u. Y entonces, como la secante es igual a u, puedo sustituir aquí por u octava, aquí por u cuadrada menos 1 elevado al cuadrado, y toda la parte de la secante de x, tangente de x, diferencial de x, pues es la diferencial de u. Y pues aquí ya tendríamos la integración de una función polinómica, de una función potencia. Digo, tenemos que desarrollar el cuadrado, pero pues es un cuadrado nada más, ¿no? Cuadrado del primero por cuadrado del segundo. Cuadrado del primero más menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Y multiplicamos por u octava. A final de cuentas, ese proceso pues es más simple que el estar tratando de buscarle a, por ejemplo, integración por partes con que
Se podría realizar con integración por partes, pero pues, ¿para qué nos complicamos con eso? Entonces, aquí dense cuenta que la descomposición de la función y el uso de una identidad trigonométrica nos ayudó a modelar la integral para que con el cambio de variable hagamos una integral muy simple. Pues voy a hacer la integral rápidamente. La voy a poner en términos de u. Entonces la integral de u octava por este diferencial de u sería igual a la integral de u octava por u cuarta menos 2 veces u cuadrada más 1 diferencial de u. Y entonces tendríamos que esto es la integral de u a la 12 menos 2 por u a la 10 más u octava diferencial de u. Y pues aplicamos la integral de la función potencia, ¿no? 1 entre 1 más el exponente. Entonces es 13. Por la función elevada al exponente más 1, que es 3. Otra vez, exponente más 1 es 11. Por u elevada al exponente más 1 es 11. Exponente más 1 es 9. Por u a la novena más, ese no parece 9. Más la constante de integración. Y entonces ahora ya podemos volver del cambio de variable, que recordemos habíamos dicho, la secante de x era igual a u. Y en consecuencia tendríamos que el valor de la integral de secante novena de x por tangente quinta de x, diferencial de x, sería igual a 1 sobre 13 por secante 13 de x, menos 2 sobre 11 por secante 11 de x. Más un noveno de la secante novena de x más la constante de integración. Y ahí tenemos pues ya esta integral, que de inicio pues podría verse bastante fea, pero pues no tiene mayor complicación si utilizamos la identidad trigonométrica y como les comenté acá arriba. Si después de que ya se nos presentó la integral, pues utilizamos las derivadas de las funciones trigonométricas que están involucradas. Aquí tomen en consideración lo siguiente. Las funciones trigonométricas, cuando las derivamos, tienen cierta característica cíclica. Esa característica quiere decir que cuando yo derivo una función trigonométrica, en algún momento dado voy a obtener otra vez esa misma función. Eso se ve claramente en las derivadas de funciones senos y cosenos. En secante y tangente, cosecante y cotangente, ya no es tan claro esa forma cíclica, debido a que, pues a final de cuentas, la derivada de, por ejemplo, esta, pues me va a quedar la derivada de un producto, y la de esta va a ser de una función potencia. Pero en estas funciones, ese ciclo se observa en el que cuando derivan la secante, van a obtener tangente, un elemento que tenga la tangente, y cuando derivan la tangente, van a regresar a la secante, y así sucesivamente.
Así, por ejemplo, cuando derivan aquí la tangente, obtienen la secante. Cuando derivan la secante, pues van a obtener otra vez una parte que tenga tangente, ¿sí? Entonces, a esa naturaleza cíclica de estas derivadas es a lo que me estoy refiriendo. Las únicas dos funciones trigonométricas cuya derivada e integral sí son cíclicas, que en algún momento las vamos a recuperar de la misma forma con la que iniciamos, pues son senos y cosenos. Entonces, con eso nos ayuda precisamente a poder descomponer lo que vendría siendo ese integrando, esa función que vamos a integrar, y comenzar a resolver la integral utilizando una identidad trigonométrica, utilizando las derivadas de funciones trigonométricas, y al final podemos aplicar un cambio de variable, como los vimos al inicio de métodos de integración. La integral que vamos a hacer es esta, la de la secante de x. Les recomiendo que ya cuando suba la clase del grupo de mañana a YouTube, revisen cuando realice la integral de la tangente. Aquí nada más voy a realizar la de la secante, y de manera complementaria en el grupo de mañana voy a realizar la integral de la tangente. Entonces, para que tengan estas dos integrales ya resueltas de manera explícita, y basándose en este desarrollo y en el de la tangente que voy a exponer mañana, pues ya tendrían el suficiente conocimiento para intentar calcular la integral de la cosecante y de la cotangente, nada más como una parte complementaria para que ustedes desarrollen por cuenta propia. A ver, entonces, tengo aquí la integral de la secante de x diferencial de x. Bueno, pues resulta que aquí podríamos cambiar por la definición de la secante, que vendría siendo 1 entre el coseno de x diferencial de x. Sin embargo, no nos ayuda mucho. Dense cuenta que ese 1 entre coseno de x se parecería mucho a la integral de un logaritmo natural. Sin embargo, en este momento pues no tenemos la diferencial completa. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de cambiar por 1 entre coseno de x, va a ser a la secante de x la voy a multiplicar por un 1. Y me van a decir, ¿y por qué por un 1 no le haces nada? Pues sí, no le estoy haciendo nada en realidad. No la estoy afectando. Pero resulta que ese 1 pues puede tener la forma que yo quiera. Y la forma que en este momento me conviene que ese 1 tenga es esta. Secante de x más tangente de x. Todo esto pues dividido entre secante de x más tangente de x. Y todo esto por secante de x diferencial de x. Bueno, ahora, ¿por qué me conviene multiplicar y dividir la secante de x por secante más tangente? Porque recordemos nuevamente las derivadas. Si yo derivo la secante, pues entonces obtengo secante por tangente. Y si yo derivo la tangente,
pues obtengo la secante al cuadrado. Dense cuenta que al multiplicar esta secante por la tangente, obtengo la derivada de la secante. Y al multiplicar esta secante por secante, obtengo la derivada de la tangente. En consecuencia, ya tendría una forma de hacer un cambio de variable, porque el cambio de variable vendría siendo este denominador, secante de x más tangente de x, que en un momento lo vamos a relacionar. Me voy a bajar un poco. Entonces tengo la integral de la secante de x va a ser igual a la integral. Aquí voy a multiplicar secante por secante y secante por tangente, es decir, voy a hacer el producto de las fracciones que aparecen en ese integrando. Y tengo secante cuadrada de x más tangente, más secante por tangente. Entre... Aquí voy a ponerlo al revés. Voy a poner tangente de x más secante de x. Es lo mismo, pues, al ser una suma la puedo conmutar. Ese secante más tangente lo puedo conmutar y que me quede tangente por secante. Diferencial de x. Y entonces... bueno, antes de continuar con el igual, entonces yo puedo hacer el cambio de variable. Aquí ya puedo decir, pues quiero que u sea igual a la tangente de x más secante de x. Derivo respecto de u. La derivada de la tangente pues es la secante cuadrada de x. La derivada de la secante vendría siendo secante por tangente. Y aquí ya tenemos que la diferencial de u pues es secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x. Y todo esto por diferencial de x. Y pues ahí ya pueden observar que pues ya tenemos completa la diferencial. Esta sería diferencial de u. Y esta que tengo aquí sería directamente u. Y observen que ya tenemos ahora sí una integral directa, que vendría siendo diferencial de u entre u. Que esa, como ya sabemos, como ya la hemos visto en la última semana, pues es logaritmo del valor absoluto de u. Pues voy a terminar rápidamente esta integral. Entonces, con el cambio de variable, tengo que la secante de x, la integral de la secante de x diferencial de x es igual a la integral de diferencial de u sobre u. Eso ya sabemos que es el logaritmo natural. Lo voy a dejar aquí. Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración. Y entonces, como hicimos el cambio de variable de u igual a tangente más secante, pues quiere decir que la integral de la secante de x es el logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de x más secante de x, más la constante de integración. Y ya tenemos entonces la integral de la secante. Voy a comenzar con esta parte de, ahora sí ya de sustitución trigonométrica.
Entonces, primero es una breve introducción. Y ya después resolvemos unos ejemplos al respecto. Yo espero que al menos me dé tiempo. Tengo preparados 3 ejemplos. Yo espero que al menos me dé tiempo de ver 2. Entonces me apuro aquí con la introducción. A ver. Aquí solamente vamos a utilizar las identidades pitagóricas fundamentales. Y la razón es la siguiente. Tengo un triángulo rectángulo, tengo A, tengo B y tengo aquí, por ejemplo, un ángulo phi. Entonces aquí voy a tener la hipotenusa C. Y por el teorema de Pitágoras, pues sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, si nada más calculo C, entonces tendría la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Bien. Ahora, ¿por qué estoy tomando aquí esta cuestión del teorema de Pitágoras? Porque a partir de esta es que nacen las identidades trigonométricas. 1 igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada. Y cosecante cuadrada de x es igual a 1 más cotangente cuadrada. Bueno, esta última identidad trigonométrica pues la podemos descartar en cierta medida debido a que pues es como si fuese una hermana gemela de la secante de x. Entonces, a final de cuentas, puedo utilizar nada más la identidad de la secante y la de la cosecante se puede utilizar, pero generalmente usamos más la de la secante, ¿no? Entonces, prácticamente son equivalentes, prácticamente son la misma. Ahora, si yo tomo la raíz de aquí y tomo la raíz de acá, lo mismo que la raíz de acá, entonces tomaría la raíz de 1, tomaría la raíz de la secante cuadrada y la raíz de la cosecante cuadrada. Bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ay, le puse el ángulo phi. Aquí le voy a cambiar al ángulo. Porque como usé x, pues voy a decir que el ángulo es x. Nada más para que haya coherencia. Ahora, aquí nada más una cuestión rápida. Si yo tomo la raíz de x cuadrada, esto es lo mismo, es la definición de lo que sería el valor absoluto de x. En álgebra lineal probablemente después de las vacaciones, si no es que ya por la próxima semana, por estos días, probablemente ya están viendo lo que es el producto interno o verán lo que es el producto interno. El producto interno no es otra cosa más que utilizar, por ejemplo, el producto punto para que podamos calcular la magnitud de un vector. Entonces, esta definición de valor absoluto viene precisamente de ese concepto de la álgebra lineal, de lo que le llamamos la norma bajo un producto interno, que no es otra cosa más que la longitud de un vector. Eso es la norma, el módulo. Bueno, entonces, cuando tomamos en consideración la raíz de algo al cuadrado, estamos considerando su magnitud y en consecuencia en los números reales vendría siendo el valor absoluto. Entonces, aquí en realidad lo que estamos tomando es el valor absoluto de 1, el valor absoluto de la secante de x
y el valor absoluto de la cosecante, ¿sí? En el caso que vamos a utilizar, que es integración, todavía no vamos a plantear integrales definidas. Las estamos planteando como integrales indefinidas. Entonces, podemos considerar en esta integral indefinida que x es mayor a 0. Al hacer esta consideración, entonces resulta que la raíz de x cuadrada pues es nada más x, pero siempre y cuando estemos tomando la consideración de que x es mayor a 0. De esta forma vamos a poder descartar lo que vendrían siendo los valores absolutos, tanto aquí como acá en la secante y en la cosecante. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta porque estamos realizando única y exclusivamente integración indefinida. Ya cuando le metemos integrales definidas, entonces ya tenemos que ver dónde se encuentra el intervalo de integración, si con esos valores la secante y la cosecante son positivos o son negativos o qué signo tiene x, qué signo voy a utilizar de este valor absoluto, ¿sí? Entonces, para que tomen en consideración eso. Aquí, como es nada más integral indefinida, asumamos que x es mayor a 0. Y con eso ya podemos descartar el valor absoluto. Bueno, dicho esto, ¿qué sucede, por ejemplo, si tengo esta integral? La integral de 4 menos x cuadrada diferencial de x. Esta integral se podría resolver por partes. Nada más que el proceso de integración por partes es un poquito largo. Bueno, de hecho es bastante largo. Nada más como un ejercicio de integración por partes, les voy a decir cómo hacerlo y en algún tiempo libre pues ustedes pueden resolverla. Lo que pueden hacer es lo mismo que hicimos con la integral de la secante. Nada más que aquí podemos racionalizar, es decir, esta raíz la multiplico y la divido por sí misma. Cuando raíz de 4 menos x cuadrada la multiplico por sí misma, me va a quedar 4 menos x cuadrada. Y cuando la divido, pues me queda esta raíz. Aquí ustedes pueden aplicar linealidad. Para calcular la integral de 4 sobre la raíz. Aquí ya nada más le voy a poner el 4 sobre la raíz. Ya sabemos que dentro de la raíz hay 4 menos x cuadrada. Diferencial de x. Menos la integral de x cuadrada. Sobre la raíz diferencial de x. Esta la resuelven por cambio de variable porque es una función trigonométrica. Es la integral que les va a devolver la función trigonométrica inversa. Y esta tienen que utilizar la integración por partes. La que vimos que es la integración de la vaca. De la de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. La que vimos el martes, ¿sí? Entonces, y esta pues es prácticamente directa con u, con sustitución. Entonces, nada más por si ustedes quieren tener más práctica en la integración por partes, integración por sustitución, pueden resolverla de esta forma.
Pero vean qué es lo que voy a hacer. A ver, aquí la integral entonces que tenemos es la de 4 menos x cuadrada. Diferencial de x. Bien. Dense cuenta que yo puedo tomar en consideración que esta raíz 4 menos x cuadrada es igual a un número a. Pues esa función cuando lo evalúan les da un número a. Bueno, no hay absolutamente ningún problema. Elevo al cuadrado. Y ya una vez que eleve al cuadrado, pues dejo todo en términos positivos. Voy a denotar aquí el 4 en términos del 2, de un 2. 2 al cuadrado. Bien, ahora, ¿por qué le puse ese número a? Pues porque este es el teorema de Pitágoras. Y de hecho, por eso lo escribí acá. Precisamente por esto. Cuando calculan la raíz, pues es directamente como la raíz que tienen en esa integral. Y entonces puedo utilizar alguna de estas identidades pitagóricas fundamentales para hacer una sustitución y con ello hacer la integral de una función trigonométrica. Y cuando hacemos integrales de funciones trigonométricas, pues ya tenemos más o menos conocimiento de cómo podemos realizar esas integrales. Podemos hacer cambios de variable, podemos aplicar otras identidades para que se puedan simplificar, así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes tengan integrales de una raíz y una suma o tengan una resta de dos elementos, pueden tomarlo como que están tratando de integrar una forma del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora, aquí una cuestión importante. Deben tener una constante menos una función. Entonces debe ser una constante al cuadrado menos o más una función que consideren al cuadrado y pues que tenga obviamente una raíz para que así puedan aplicar alguna de las identidades pitagóricas que mencioné hace un momento. Ese es el único inconveniente que deben tomar en consideración para que se pueda realizar correctamente este tipo de integración, la integración por sustitución trigonométrica. Vale. Entonces tengo la integral de la raíz de 4 menos x cuadrada. Diferencial de x. Voy a poner aquí todas las identidades pitagóricas. 1 igual al seno cuadrado. Aquí voy a poner lo de u más coseno cuadrado de u. Y bueno, no las voy a poner todas. Voy a descartar la de la cosecante, que se trabaja igual que la de la secante. Secante cuadrada de u es igual a 1 más tangente cuadrada de u. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una de estas dos identidades. Vamos a modelar alguna de estas dos identidades
y buscar la forma de modelarla como esta. Dense cuenta que el integrando, lo que está dentro de la raíz, es 4 menos x cuadrada. Entonces debo tener una constante menos la función. Ahora, ¿por qué necesito la constante? Pues porque en estas identidades pitagóricas existe una constante, que es el número 1. Bueno, lo primero que voy a hacer para el modelado es factorizar un 4. ¿Están de acuerdo que para factorizar 4 de 4, pues me va a quedar un 1 ahí para multiplicar? Y si factorizo un 4 de x cuadrada, esto me va a quedar como x cuadrada sobre 4. De tal forma que cuando multiplico 4 por 1, pues me devuelve este 4. Y 4 por x cuadrada sobre 4, pues me devuelve este menos x. ¿Sí están de acuerdo que puedo hacer esa sustitución? Esa factorización. Bueno, el objetivo es que me quede un número 1 menos la función. Y entonces puedo ver alguna de estas dos identidades trigonométricas. Vean estas dos y ustedes díganme, al despejar ya sea el seno o el coseno, la secante o la tangente, ¿en qué momentos y en qué identidad me va a quedar 1 menos algo al cuadrado? Exacto. Y aquí pues tenemos dos opciones, que es el coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. También podríamos despejar el seno cuadrado para que nos quede 1 menos coseno cuadrado. Cualquiera de las dos nos va a ayudar. En este caso voy a elegir esta. La otra no me va a ayudar porque cuando yo trato de que el 1 quede positivo menos ya sea secante o tangente negativas, me va a quedar, por ejemplo, si dejo este 1 positivo, entonces me quedaría menos la tangente cuadrada es igual a 1 menos la secante cuadrada. Eso no me va a ayudar porque recuerden que tenemos esta raíz. Y si tomo la raíz de esto, pues no tiene sentido. La tangente al cuadrado, independientemente de si es positiva o negativa, pues se va a volver positiva. Por un signo menos, pues va a ser negativo y tengo la raíz de números negativos. No estamos viendo números complejos. Entonces, esta segunda identidad no me ayuda. Me ayuda la primera, precisamente para modelarlo de esta forma. Bien. Entonces, este lo voy a dejar aquí como un número 1. Y entonces, por otro lado, voy a poner que 1 menos x cuadrada sobre 4 es igual a 1 menos seno cuadrado de u. Ahora, igualdad término a término. 1 pues tiene que ser igual a 1. Y en consecuencia x cuadrada sobre 4 tiene que ser igual a seno cuadrado de u. Por lo tanto, x cuartos es igual a x medios, no cuartos, porque sería nada más el argumento al cuadrado. Tiene que ser igual al seno de u. Y entonces x es igual a 2 veces el seno de u. A estos dos les voy a poner el número 2 para que los tengamos ahí presentes. Bien, ahora,
voy a derivar x respecto de u. Y entonces del otro lado, pues voy a derivar 2 seno de u respecto de u. La derivada de x respecto de u, pues vendría siendo 2 coseno de u. Entonces la diferencial de x es igual a 2 coseno de u diferencial de u. Bueno, ahí está. A este yo creo que le voy a poner 3. Bueno, pero lo voy a poner de este lado que tengo libre. Ahí tengo 3. Bien, observen que en la integral original tengo la integral de la raíz de 4 menos x cuadrada. Diferencial de x. Ahora, recordemos que por 1, 4 menos x cuadrada la podemos expresar como 4 por 1 menos x cuadrada entre 4. Entonces esto es igual a la integral de la raíz de 4 por 1 menos x cuadrada sobre 4. Diferencial de x. Bien. Pero, ¿quién es 1 menos x cuadrada sobre 4? Pues lo tengo aquí en el mismo número 1. Es 1 menos seno cuadrado de u. Entonces, una primera sustitución vendría siendo igual a la integral de la raíz de 4 por 1 menos el seno cuadrado de u. Aquí todavía voy a estar utilizando la diferencial de x. Y entonces pregunta, 1 menos seno cuadrado de u, de acuerdo a la identidad pitagórica, pues están de acuerdo que es el coseno cuadrado, ¿no? Entonces esta integral se convierte en integral de 4 por el coseno cuadrado de u. Todo esto raíz diferencial de x. Y pues aquí ya puedo simplificar. Me quedaría, la raíz de 4 es 2, la raíz del coseno cuadrado de u, considerándolo positivo, pues sería el coseno de u diferencial de x. Vean que ahí ya tengo 2 coseno de u. Pero por el número 3 que tengo aquí arriba, puedo sustituir en esta diferencial de x. Entonces, aquí ya nada más voy a poner la integral. Sería la integral de 2 coseno de u por diferencial de x. Y la diferencial de x, de acuerdo a la sustitución que hicimos aquí arriba, la número 3, nos quedaría 2 coseno de u diferencial de u. Bueno, el 2 por 2 pues son constantes, salen de la integral. Me queda coseno cuadrado de u diferencial de u. Y pues dense cuenta que en lugar de tener la integral de una raíz, ahora tengo la integral de un coseno cuadrado de u. Vean que la sustitución trigonométrica que acabamos de hacer precisamente nos ayudó a eso, a simplificar. En lugar de tener una integral de raíz, pues ahora tengo la integral de un coseno cuadrado de u, que es muy similar a la integral que vimos al inicio de hoy, que involucra funciones trigonométricas. Aquí podemos utilizar una identidad trigonométrica. Esta ya se las voy a dar directamente, que nos dice
el coseno cuadrado de u es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2u. Y entonces podemos aplicar directamente esta identidad trigonométrica en el coseno cuadrado y pues ya tenemos una integral muy simple. Vean que en esta sustitución trigonométrica, usando el teorema de Pitágoras, porque al final de cuentas esto es una aplicación del teorema de Pitágoras a través de las identidades pitagóricas, podemos utilizarlos para hacer una integral más simple. Ahora, aquí nos hemos tardado un poquito precisamente porque voy paso a paso explicándoles qué es lo que está sucediendo y justificándoles por qué sucede esto. Si ustedes intentan realizarlo, por ejemplo, con el otro, despejando el seno en lugar del coseno, van a llegar a un desarrollo de manera similar. Y pues van a poder realizar la integral de la misma forma que lo estamos realizando aquí. Si lo hacen por partes, van a darse cuenta que es una integral cíclica, pero tienen que integrar por partes una integral por partes. Y eso pues es un poquito más pesado. Voy a terminar de integrar esta rápidamente. Entonces, si hago la sustitución, me quedaría de esta forma. Y entonces la integral se convierte en la integral de 1/2, pues es 1/2 de u. Más. Ya tenemos esta integral, ¿no? Del primer ejemplo que vimos. La integral de 1/2 del coseno de 2u. ¿Cuánto nos dio en ese entonces? O en ese momento. Exacto. Entonces, la integral del puro coseno de 2u es igual a 1/4. Ah, no es cierto. Ya está incluido el medio, ¿no? Del seno de 2u. Más la constante de integración. Entonces, esta integral ya es la que tenemos aquí. Entonces, ya la integral ya la hicimos. Aquí ya nada más hay un pequeñito problema, que vendría siendo u. Voy a aplicar aquí otra identidad, porque dense cuenta que aquí tengo 2u y aquí tengo u. Entonces, la identidad que voy a aplicar es... Bueno, es más, puedo multiplicar el 4 por los coeficientes. Y 4 entre 2, pues me da 2u. Más el seno de 2u. La identidad trigonométrica del seno de 2u es 2 veces el seno de u por el coseno de u, más la constante de integración. Bueno. Ahora, aquí tengo ya todo en términos de una sola u. Y entonces, lo que voy a hacer a continuación, voy a subir rápidamente, es irme al número 2 y tomar esto. Y bajo. Bien, pues aquí tengo que x es igual a 2 seno de u. Este no me va a servir porque no estoy buscando x, sino estoy buscando u. Dense cuenta que aquí pues podemos despejar lo que es u. Como tengo a u afectada por la función seno, pues aplico a ambos lados la función arco cuyo seno
de x medios es u, entonces aplico arco cuyo seno de un lado, aplico arco cuyo seno del otro, y observen que ya tengo despejado u, ya tengo el valor del seno de u, y el coseno de u, pues lo tengo acá arriba. Que vendría siendo este, tomado en cuenta como raíz. Porque recordemos, habíamos dicho que 1 más x cuadrada, 1 menos x cuadrada sobre 4 era igual a 1 menos el seno cuadrado. Esto, pues en consecuencia, es igual al coseno cuadrado. Y si tomo la raíz, bueno, pero aquí no es de x, este es de u. Aquí se me fue la x. U. Y entonces ya tengo también el término de coseno de u. Estos tres, seno de u igual a x medios. Arco cuyo seno de x medios es igual a u. Y la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 4 es igual a coseno de u. Ya los puedo sustituir en el resultado de la integral. Y entonces ya tendríamos la función que estamos buscando. Entonces, la integral de la raíz de 4 menos x cuadrada es igual a toda esta función, sustituyendo los valores de u. Entonces 2u es 2 veces el arco cuyo seno es x sobre 2. Al sustituir lo que vendría siendo esta aquí. Ahora, 2 veces el seno de u. El seno de u pues lo tenemos aquí. Lo sustituyo acá. El seno de u es x medios, entonces x medios por 2. Ahí. X medios por 2 es x. Y por último, el coseno de u lo tengo por aquí. Bueno, aquí este lo subrayo. Y entonces lo puedo sustituir acá. Y de esta forma tengo que la integral completa pues es esta. Más la constante de integración. Ahora, aquí nada más es una parte de la simplificación. Aquí pues pueden observar que tengo 1 menos x cuadrada sobre 4 y acá tengo 4 menos x cuadrada. Si ustedes quieren que quede precisamente esta función acá, pues factoricen el cuarto. Aquí me va a quedar 4. Cuando factorizo el cuarto me va a quedar 4. Y como todo esto está afectado por la raíz, pues aquí me quedaría como x medios de la raíz de 4 menos x cuadrada. Solamente para simplificación. Si es que quieren hacerla. En ocasiones, pues con que quede así ya sabemos que esa es la integral y no hay ningún problema.
Sí, exactamente. La diferencia puede yacer en eso, en que sea la constante de integración, porque en general nos van a dar funciones equivalentes. ¿A qué me refiero con que nos den funciones equivalentes? Déjenme abro GeoGebra y les muestro a qué me refiero con eso. Ahí está. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces, si lo hacemos del otro lado, entonces nos puede dar la misma función si tomamos en cuenta, por ejemplo, la constante de integración. La razón es la siguiente. Si ustedes integran la función dos veces el seno de x, van a obtener el siguiente resultado. Pueden tener como la función f de x igual al seno cuadrado de x, que vendría siendo esta. Pero también podrían obtener el coseno cuadrado de x. No es cierto, el menos coseno cuadrado, porque es por la derivada del coseno, es el menos coseno cuadrado. Dense cuenta que estas dos funciones, las voy a hacer un poquito más grandes, prácticamente son la misma. Lo único que pasa es que tienen una amplitud diferente. Bueno, no una amplitud diferente, Ay, se me olvidó el nombre del valor en y. Es como un desfase, pero sobre el eje y. Una altura diferente. La voy a tomar en este momento. Ya en cuanto me acuerde, ya les comento cómo se llama. Vean que si le sumo el más 1, pues es prácticamente la misma función. Y ahí está precisamente la diferencia entre la constante de integración. F de x ya es el resultado de la integral y les da más 0. G de x ya es el resultado de la integral y la constante de integración aquí puede ser 1. Y pueden tener, por ejemplo, h de x igual a menos 1/2 del coseno de 2x. Observen que estas tres funciones son prácticamente la misma. La diferencia es precisamente la constante de integración. Este sería más 1 y esta sería más 1/2. Entonces, no importa cuál sea la identidad trigonométrica que utilicemos. Debido precisamente a esta situación que se presenta con las funciones trigonométricas, pues es que podemos utilizar una u otra y prácticamente nos da lo mismo. La única diferencia sería la podemos tomar en cuenta que sería el nivel de y que estamos trabajando y eso pues vendría siendo la constante de integración. Desplazamiento vertical, así se conoce, desplazamiento vertical. Entonces es justamente el lugar donde el centro de la función se va a ubicar. Entonces es un desplazamiento aquí nada más vertical. Entonces aquí con esto podemos verificar que no importa cuál sea la identidad trigonométrica que utilicemos, nos va a devolver el mismo resultado. Y aunque nos dé funciones que pueden parecer diferentes, por medio de las identidades trigonométricas van a ser la misma, aunque cada una con su propio desplazamiento vertical. Que eso en la integración lo vemos mediante la constante c. Aquí tenemos un siguiente ejemplo en el cual vamos a aplicar la integración por sustitución trigonométrica. Observen que tenemos una raíz. Esa raíz tiene una resta de elementos al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar
esta raíz mediante una sustitución trigonométrica. Entonces, primero lo que voy a hacer es, como en el ejemplo anterior, voy a hacer que esta constante se vuelva un 1. Recordemos que necesitamos forzosamente una constante para poder aplicar alguna identidad pitagórica. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A 25x cuadrada menos 4 le voy a factorizar el 4 para que me quede 25 cuartos de x cuadrada menos 1. De esta forma, 4 por 25 cuartos, pues me va a dar 25. Y 4 por menos 1 me va a dar menos 4. Bueno, ahora, aquí puedo tomar alguna de las dos identidades pitagóricas. Voy a escribirlas rápidamente. Seno cuadrado más el coseno cuadrado. Esto es igual a 1. Y 1 más tangente cuadrada. Esto es igual a secante cuadrada. Bien, aquí lo que necesito es que el 1 esté asociado al signo negativo. Entonces, si tratamos de despejar de la fundamental, de la identidad pitagórica fundamental, el 1 quedaría aquí como negativo y, por ejemplo, el coseno me quedaría de este lado como menos coseno cuadrado de x, que al verse afectado por la raíz, esta que tenemos en la función original, sucede lo mismo que en el ejemplo anterior, cuando tratamos de sacar la raíz de la menos tangente cuadrada de x. Es algo que no tiene sentido aquí en cálculo porque no estamos manejando números complejos. Entonces, el despeje correcto sería en la identidad trigonométrica de tangente cuadrada y secante cuadrada. De tal forma que despejo la tangente y me quedaría la secante cuadrada de x menos 1. Con base en esto, ya puedo hacer la comparación de este con este. Y entonces tenemos que 25 cuartos de x cuadrada menos 1 es igual a la secante cuadrada de x menos 1. Comparando término a término, 25 cuartos de x cuadrada tendría que ser igual a la secante cuadrada de x y por lo tanto 5 medios de x es igual a la secante de x. Pero aquí no usemos x. Aquí sigo yo casado con las x. Aquí para hacer el cambio de la variable voy a utilizar u. U y u. Y aquí yo creo que también, bueno, estas las voy a dejar así tal cual. Bueno, entonces despejo x y tengo que x es igual a 2/5 de la secante de u. Si ahora derivamos x respecto a u, tendríamos que la derivada de x respecto de u es igual a 2/5 de la derivada de la secante de u, que ya habíamos comentado que es secante por tangente. Y en consecuencia tenemos que la diferencial de x es 2/5 de la secante de u por la tangente de u, diferencial de u. Bien, aquí ya tenemos varias cuestiones. Primero, ya tengo el valor de x. Si vemos acá arriba en la integral que tenemos, aquí tenemos x, entonces ya tenemos la forma de sustituir esa x.
ya tengo la diferencial de x, que es la que acabamos de obtener aquí abajo. Entonces ya tenemos la manera de despejar, de sustituir lo que es la diferencial de x. Y lo único que nos hace falta pues es la raíz. Esta raíz de 25x cuadrada menos 4, pues la vamos a tomar de esta. Entonces voy a escribir nada más la raíz. La raíz de 25x cuadrada menos 4. Esto es igual a la raíz de 4 por 25 cuartos de x cuadrada menos 1. De acuerdo a la sustitución trigonométrica que hicimos aquí arriba, 25 cuartos de x cuadrada menos 1 es la secante cuadrada de u menos 1. Entonces esto es igual a la raíz de 4 por secante cuadrada de u menos 1. Y debido a la identidad pitagórica, 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada, tendríamos la raíz de 4 más tangente cuadrada de u. Simplificando la raíz tal cual como lo comentamos hace un rato, como es integración indefinida, yo puedo dejar que la tangente cuadrada de u, la raíz de la tangente cuadrada de u, en lugar de ser el valor absoluto de la tangente de u, sea solamente la tangente, a secas. A final de cuentas, estamos asumiendo que tangente de u es un número positivo y pues su valor absoluto se simplificaría automáticamente. Entonces esto nos quedaría como 2 tangente de u. Ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular la integral. Pues bien, entonces nuestra integral de la raíz de 25x cuadrada menos 4 entre x diferencial de x viene siendo igual a la integral de la raíz, que la tenemos aquí arribita, nos dio 2 tangente de u, sobre x. X la tenemos aquí encerrada, sería 2/5 de la secante de u. Y pues por la diferencial de x, que en un momento la voy a sustituir, entonces lo único que voy a hacer es copiar esta. Y de aquí voy a sustituir ya la diferencial. La diferencial de x ya la tengo acá. Diferencial de x igual a 2/5 secante de u tangente de u. Entonces tengo aquí 2/5 de la secante de u, tangente de u, y todo esto diferencial de u. Bueno, ya hemos sustituido la integral original por la respectiva sustitución trigonométrica. Dense cuenta que aquí puedo simplificar 2/5 de secante de u con 2/5 de secante de u, porque se están dividiendo mutuamente. Al final, pues tengo la integral de 2 veces la tangente cuadrada de u, diferencial de u. Y aquí podemos aplicar otra vez nuestra identidad trigonométrica, porque es una integral donde la función es trigonométrica y aplicamos lo mismo que vimos en las primeras, en el segundo ejemplo, de hecho, que utilizamos la
la secante y la tangente para resolver una integral. Entonces, si aplico nuevamente la identidad pitagórica de 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada, esto me quedaría como 2 veces la integral de la secante cuadrada de u más 1 diferencial de u más 1, menos 1. Este es menos, no es más. Ahí está, menos 1. Entonces, esto es lo mismo que la integral de la secante cuadrada. Pues esta es directa, porque la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, aquí me quedaría tangente de u menos la integral de 1, como lo vimos en los casos anteriores, pues es u más la constante de integración. Nada más le muevo un poquito para escribir la constante c. Ahí está. Bien. Ahora, lo último que nos hace falta es regresar del cambio de variable. Y para ello voy a utilizar lo que tenemos aquí. Primero, tengo que 5 medios de x es igual a la secante de u. Y tengo que 25 cuartos de x cuadrada menos 1 es igual a la secante cuadrada de u menos 1. Entonces, cinco medios de x es igual a la secante de u. Y por otro lado, 25 cuartos de x cuadrada menos 1 es igual a secante cuadrada de u menos 1. Eso quiere decir que 25 cuartos de x cuadrada menos 1 es igual a la tangente cuadrada de u, y toda esta raíz es igual a la tangente de u. Bueno, entonces ya tengo este elemento para sustituir aquí en la tangente de u. En el caso de del valor de u, pues voy a utilizar este para despejarla. Que de hecho debí despejar primero este porque la puse primero, pero no importa. Entonces le aplico la función inversa a la secante, el arco cuya secante es 5 medios de x es igual a u. Y bien, pues ya tenemos entonces los dos términos que vamos a utilizar para poder cambiar de nuestra variable. Entonces me voy a copiar este. Voy a poner por aquí. Y entonces esto es igual a 2 veces la tangente de u. Esta tenemos por acá arriba, ahí está. La raíz de 25 cuartos de x cuadrada menos 1 menos el valor de u, que sería el arco cuya secante
es 5 medios de x, menos arco cuya secante es 5 medios de x. Esto más la constante de integración. Bien, pues finalmente tenemos que la integral de la raíz de 25x cuadrada menos 4 sobre x diferencial de x es 2 veces la raíz de 25 cuartos de x cuadrada menos 1 menos el arco cuya secante es 5 medios de x más la constante de integración. Ah, pero me faltó el 2, porque este 2 está multiplicando a los dos sumandos que están aquí en el corchete. Entonces este aquí me quedaría como menos 2. Y ya hemos resuelto la integral.